Muy bien, sean todos y todas bienvenidos a la sesión número 9 en la que explicaremos el concepto del participio aoristo y también del genitivo absoluto en la formulación de los participios. En esta unidad, que es bastante larga, usted podrá desarrollar elementos que tienen que ver con las distintas formas del participio aoristo, y por ende, al ser un aoristo, de aoristos primeros, aoristos segundos, aoristos que corresponden a los verbos que su radical terminan en nasales o labiales, o sino también de los verbos didomi, que van a tener una forma, una desinencia distinta. En el caso particular del participio griego, hemos estudiado la sesión anterior el concepto del participio presente y hemos dicho que el participio presente expresa un aspecto durativo y simultáneo con respecto al verbo principal. Hemos dicho que el tiempo no es un momento, sino que el tiempo es un aspecto durativo. En el caso del participio presente, se refiere a una acción durativa y relativa, es decir, relacionada con el verbo principal de la oración. En el caso, entonces, de los que estudiamos la sesión anterior a partir del texto de Mateo y de otros ejemplos que vimos en los numerales 29 y siguientes, el participio presente tiene aspecto durativo y el tiempo es entonces simultáneo al del verbo principal. El verbo puede estar en imperfecto, como lo vimos en uno de los casos, o puede estar en aoristo, y el participio en presente va a tener entonces una referencia relacionada con estos dos verbos, en imperfecto o en presente. En el caso que nos compete hoy, el participio en tiempo aoristo no significa, como en los demás tiempos, un momento, una circunstancia de pasado, presente o futuro, porque el participio en sí no es un verbo, sino que nos está refiriendo una acción indefinida, puntual, un aspecto indefinido o puntual. Si el del participio presente era una acción simultánea, durativa, un aspecto durativo, en este caso el aspecto es puntual. Es un momento, una situación única en el transcurso de un devenir de acontecimientos y que se quiere señalar. El participio aoristo señala una acción que se considera simplemente como un suceso, como un evento. Por eso su aspecto indefinido. El participio, en lo que se refiere a la relación con el verbo, el participio aoristo con respecto a la relación del verbo principal, no expresa simultaneidad, como era el presente, sino anterioridad. ¿Qué quiere decir esto de anterioridad? La acción del participio, ese suceso único, marcado, es anterior a la acción del verbo principal. Y podemos verlo en esta oración que tenemos acá. Si lambanusi ton Iesun didaxanta. Vemos una xi porque hay un choque de una capa y una sigma, el participio. El participio tiene la característica de sa, la característica del aoristo. Didaxanta en te sinagogue. Prenden, aquí lo tenemos en presente, prenden, arrestan a Jesús, tomieson, porque enseñó. Aquí uno diría enseñando, como una traducción literal, pero al estar en aoristo y no en presente, y al marcar anterioridad, hemos traducido, el libro traduce, prenden a Jesús, arrestan a Jesús porque enseñó en la sinagoga. Esa traducción, porque enseñó, indica entonces la acción anterior a el prendimiento. Jesús enseñó en un momento primero y como consecuencia posterior a él, el verbo principal marca el hecho de que es arrestado. Este es anterior.
tenemos una posibilidad de anterioridad. Y hay muchas otras formas de, en español, describir dicha anterioridad que ustedes verán en las posibles traducciones. Porque, por ejemplo, porque había enseñado, porque habiendo enseñado, ya marca también otra posibilidad distinta dependiendo de la forma en que lo encontramos. El punto 13 nos marca esas diferencias. Nos dice que hay contextos en el que el gerundio, otra vez el ando endo en español, traduce bien el participio griego, tal como hemos visto en el caso del participio presente. Por ejemplo, vimos en la unidad anterior, maceteusate ta edne didascon tesautus, discipulad, haced discípulos de las naciones enseñándoles, ¿verdad? Tenemos un gerundio, o eblapsen tus macetas baptizontas, vieron a los discípulos bautizando. Tenemos un gerundio que podemos usar. En el caso del participio aoristo, esos anteriores eran presentes. En el caso del participio aoristo, que se encuentra en oraciones como la A y la B, que tienen allí en el punto 13, siempre se puede traducir con un gerundio, pero el gerundio debe asumir la forma compuesta para expresar la anterioridad a la acción del verbo señalado, del verbo principal. Entonces, por ejemplo, tienen un ejemplo allí, pisteusantas eiston kyrion kerisomen to euangelion, perdón. Habiendo creído, vean la forma, habiendo creído en el Señor, predicamos el Evangelio. El creer, el habiendo creído, es una acción anterior a la del verbo principal, que es predicamos. Está antes de, y viene como de alguna forma, una suerte de consecuencia. El creer deviene en la predicación que podemos encontrar allí. Es cierto también, y ustedes verán en todas esas páginas, en la página en los puntos 19, por ejemplo, 18 y 19, las formas de expresar esa anterioridad. Pero cuando un participio se encuentra con algún verbo que el contexto no nos ayuda para expresar esa anterioridad, entonces hay excepciones, que son como las que encontramos en el punto 21. Depende del sentido de la oración. No podemos forzar una regla para cuando en nuestro idioma no existe esa posibilidad. Aunque en el griego el participio aoristo exprese anterioridad, si no podemos traducirlo, lo traducimos de la forma simultánea como participio presente. Por ejemplo, tenemos el caso en el punto 21 de la oración que dice Blepsantes ton Kyrion ejaresan. Cuando vieron al Señor, se regocijaron. Blepsantes, ahí tiene la psi, porque está el choque de la sigma y la alfa, un aoristo. Sa, podríamos decir, habiendo visto al Señor, se regocijaron. Cuando vieron al Señor, se regocijaron. Ese cuando vieron al Señor, se regocijaron, no necesariamente expresa anterioridad. Es una suerte de simultaneidad, pero es una posibilidad de traducción. También podríamos decir, al ver al Señor, se regocijaron. Porque vieron al Señor, se regocijaron. No siempre se marca la anterioridad, ni tampoco podemos forzarlo. Pueden haber casos en que, aunque nuestra traducción parezca simultánea, lo importante para el traductor, para usted que está aprendiendo el griego del Nuevo Testamento, es importante saber que en sus notas filológicas, en sus notas gramaticales, usted va a saber que ese participio está en tiempo aoristo. Y por lo tanto, esa acción del participio se dio antes a la del verbo principal, aunque en su traducción debemos tratar de reflejarlo, pero si no podemos, hacemos la anotación. Eso es un elemento central muy, muy importante que tenemos que saber allí. En todas las páginas siguientes, prácticamente hasta el punto
Vamos a ver, para buscarlo bien, perfecto. Hasta el punto 56 encontramos una gama de ejemplos, todas las formas en las que el participio se presenta, con los verbos en distintas formas: participio aoristo primero, aoristo segundo, verbos en mi, verbos que terminan su radical en nasales, labiales, todas las formas que usted conoce, porque estamos llegando a un punto en que todo se ha acumulado y esa situación hace que debamos manejar todas las tablas y la materia correspondiente. Solamente hay un detalle importante más que veremos en esta unidad, porque a partir del punto 57 se nos da un ejemplo de una forma de participio, de palabras participiales que son participios por su forma, por su grafía, pero que son independientes, estando en caso genitivo, son independientes de la oración del verbo principal. Le llamamos genitivo absoluto. Vamos con calma. Tenemos un verbo, es thionton auton, y un espacio para la oración que sigue, eklasen. Es thionton auton, vean las desinencias, están en genitivo, y el verbo eklasen. ¿Por qué decimos que esto es un genitivo absoluto? Porque esta construcción en genitivo, a pesar de lo que hemos aprendido, es separada, está independiente de la acción del verbo principal. ¿Cómo podemos traducirlo? Comiendo ellos, a pesar de que está en genitivo, usted no va a decir de comiendo de ellos o comiendo de ellos. No, es una acción independiente. Dos genitivos conjuntos implican una acción independiente. Comiendo ellos, él partió el pan. El sujeto aquí está tácito. Él partió el pan. Entonces, esto que llamamos, cuando hay dos genitivos, dos participios en caso genitivo que están juntos, lo que estamos diciendo es que son independientes del verbo principal e indican una acción aparte, por ende, de lo del mismo. Ustedes verán que ese genitivo absoluto puede estar en tiempo presente, en tiempo aoristo. Pueden encontrar varios usos de ese mismo genitivo en las páginas siguientes. Comiendo ellos, mientras ellos comían, siendo que ellos comían, todas las posibilidades de traducción. Verán también en esta unidad que las mismas Biblias, las distintas traducciones varían sin afectar el sentido de fondo. Puede ser que alguna traducción lo haga, pero esa es la labor del traductor, saber que cuando hay un participio aoristo debe expresar anterioridad, salvo cuando no se pueda, y en el caso de un aoristo presente, de un participio presente, que indique simultaneidad. Verán que hay una variedad increíble de formas allí que son variables y que lo importante en la traducción es que exprese la simultaneidad, o si no, en su defecto de los aoristos, su anterioridad. Simultaneidad en el presente, anterioridad en el caso del participio. Deben dirigirse entonces en esta unidad a realizar la completa, enviarla a través de la plataforma, y luego a los ejercicios de los puntos 35, 36, 37 de las páginas 394, 395, además de las tablas al final que nos ayudan a resumir el participio aoristo, y realizarlo en hojas aparte para escanearlo y subirlo. También como un ejercicio de lectura y traducción, la prueba de la página 422, realizar la parte y subirla a la plataforma. Vamos a estudiarlo con mucho detenimiento. Igual vamos a tener una sesión Big Blue Bottom, porque sé que esta unidad es muy extensa y que van a tener dudas. Y debo estar atento también para poder atender estas circunstancias y casos particulares de cada uno. Muy bien,
Les agradezco mucho y espero que tengan un muy buen trabajo con este participio aoristo.